Buenos días, ¿qué tal Guido? Mel, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien, bien. Uy, primera vez que veo tu presencia, Mel, por ahí. Guido, ¿qué tal? Bueno, empecemos, chicos, ¿sí? Vamos, empecemos. Saludos a todos. Como diría Cerati, saludos o totales. Saludos totales a todos. Vamos con la información que tenemos el día de hoy, ¿sí? Vamos con la información. ¿Qué tal, Fabiana, Alejandro? ¿Qué tal? Buenos días. Y también a nuestra tutora Amelia, que está por ahí también. Buenos días. Entonces, vamos con los organismos financieros internacionales. El primer organismo que tenemos que mencionar es el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Vamos a agrandar un poquito. Fondo Monetario Internacional. Ahí están sus siglas. Vamos con un poquito de historia, que tiene un paralelismo con el tema del Banco Mundial, ¿sí? Que tiene un paralelismo con el Banco Mundial. Entonces, cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional, hablamos de una institución que fue creada en 1944 luego de la conferencia de Bretton Woods, que es lo que tienen ahí la información ustedes en su separata. Recordando un poco historia, y eso supongo en Historia Universal lo sabrán, pues después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente todo quedó devastado, hubo una reunión encabezada por Estados Unidos en donde de alguna manera, en este lugar llamado Bretton Woods, en donde dentro de las cosas que se trataban de definir era qué se podía hacer con las economías que habían quedado devastadas producto de la Segunda Guerra Mundial. Y es ahí donde, a través de las diferentes reuniones que se dieron lugar en este lugar, se crearon dos instituciones dependientes de la ONU, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial salieron de los acuerdos o negociaciones en Bretton Woods. Ambos fueron creados en 1944 y en la actualidad, pues su sede es en Estados Unidos, Washington, D.C., ¿verdad? La sede de la ONU. Entonces tenemos que ambos son instituciones que fueron creadas con un fin, de alguna manera, con la misma visión de velar por las economías a nivel mundial, pero vamos a ver que con el tiempo, bueno, se comenzó a definir los objetivos de cada uno de ellos, que los voy a dentro de un momento mencionar para que vean la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Entonces, ambos creados en 1944, hablamos de que a ambos reúnen a 188 países miembros y estos países miembros gozan de ciertos beneficios al pertenecer a estas diferentes instituciones financieras. Todo surge de la conferencia de Bretton Woods, que fue liderada por Estados Unidos, ¿sí? Que fue liderada por Estados Unidos luego del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Luego el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos de frente con lo que tenemos ahí, ¿verdad? Vamos de frente con lo que tenemos ahí, con los fines, ¿sí? Con los fines que también es la información que ustedes tienen directamente dentro de su material, ¿verdad? Vamos con los fines. Me dice el primero, fomentar la cooperación monetaria internacional. Antes de eso, les voy a explicar un poquito cómo funciona esto del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Vamos a prender la cámara un poquito para que nos veamos. A ver, les explico cómo funciona. Yo, al pertenecer a una institución financiera, tengo ciertas obligaciones, ¿sí? Tengo ciertas obligaciones frente a esta institución. Mi primera obligación es de aportar monetariamente una determinada cantidad de dinero, ¿sí? Esta cantidad de dinero depende de mi economía, pues depende de mi producción, depende de mis valores del PBI. Entonces, no es lo mismo una economía como Estados Unidos que una economía como Perú. De acuerdo a el volumen o el tamaño de la economía, el monto del aporte. Entonces, esa es mi primera obligación como país miembro. Los países miembros aportan a esta institución, se forma un fondo, un pozo, y gracias a este fondo, gracias al atesoramiento del dinero, este dinero puede servir para la cooperación monetaria, es decir, para los diferentes préstamos a los diferentes países miembros. ¿Sí? Entonces, primer fin, fomentar la cooperación monetaria internacional. Ok, todos los países aportamos, todos los países que pertenecemos a esta institución aportamos. Gracias a ese aporte, el Fondo Monetario se convierte en un intermediario para generar a través de esos recursos dinerarios diferentes transacciones, entre ellas los préstamos, ¿verdad? Hay una cooperación monetaria directa o indirectamente, pues un país
de superávit o otro país por ahí que pertenece a este fondo me ayuda a mí. ¿Sí? Hay una transacción, hay un intercambio, hay un flujo de recursos dinerarios. Facilita el crecimiento del comercio internacional. Definitivamente, para yo vender mis productos fuera de las fronteras, yo como país necesito pues dinero, necesito dinero para cumplir con la cadena de pagos, necesito dinero para el proceso de producción. Yo para importar, para traer algo de afuera, necesito dinero, pues necesito dinero para, de alguna manera, pagar a ese exportador internacional el producto. Entonces, necesito ingresar dinero a la economía para que la economía funcione y pueda generar sus diferentes transacciones de intercambio. Fomentar la estabilidad cambiaria. Pues definitivamente, pues si yo estoy en déficit, si yo tengo un concepto llamado déficit fiscal, si no hay dinero, va a haber un problema en la economía, ¿verdad? Va a haber un problema en la economía, va a haber una crisis, va a haber especulación, va a haber de alguna manera un tema político, un tema social, un tema que de alguna manera va a influir. Y si el tipo sube, ¿qué es lo que pasa? Pues el valor de mi moneda nacional se va para abajo. El dólar sube y eso definitivamente va a afectar a mí como país. Entonces, para evitar esas fluctuaciones, esas crisis, yo tengo que tapar los déficits fiscales y una forma de tapar esos déficits fiscales para evitar el tema de cambiario, para evitar las especulaciones que empujan el tema cambiario, pues ahí tengo los recursos dinerarios que me ofrece esta institución. Ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos entre países miembros. Sí, pues el Fondo Monetario Internacional, al dar dinero, establece condiciones, establece reglas. Yo te presto, pero tienes que cumplir ciertas condiciones, tienes que cumplir ciertos procedimientos. Entonces establezco acuerdos, establezco lineamientos de acción frente al deudor y el deudor frente al país, a la institución acreedora, que es el Fondo Monetario Internacional. Infundir confianza poniendo a disposición los recursos del fondo. Ok, yo como Perú aporto una cierta cantidad de dinero para este fondo. Entonces yo tengo la seguridad de que si yo en algún momento requiero recursos dinerarios de esta institución, yo puedo acceder a un préstamo a través de un activo financiero que vimos en algún momento, ¿se acuerdan? Los derechos especiales de giro, ¿verdad? Los derechos especiales de giro. Y aminorar los desequilibrios de balanza de pagos. Ok, ¿qué ha pasado con la balanza de pagos? Si es deficitaria, ¿qué significa eso? Que ha salido más dinero del que ha entrado en la economía. Ejemplo, ha habido más importaciones. Ejemplo, ha habido más resultados de extranjeros dentro del país. Ha habido más inversión, de alguna manera, de extranjeros en el país. Ha habido más remesas de nacionales fuera del país o de extranjeros fuera del país. Entonces está saliendo divisas. Yo cuando elabore el presupuesto general de la República voy a tener un forado. Y acuérdense, hemos visto dos alternativas. Uno es emitir deuda. Ahí tenemos los bonos soberanos. Y el otro es asumir deuda. Ahí que tenemos los préstamos en las diferentes instituciones financieras nacionales o internacionales. Entonces, yo tengo un problema generado porque tengo un déficit del balance de pagos y eso se va a ver reflejado en el presupuesto. Para cubrir ese forado, pues asumo un préstamo con esta institución llamado Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pregunten, chicos, sí, por favor, pregunten. Entonces, no solo te doy dinero, sino también hago de estas dos actividades principalmente, ¿sí? Leamos lo que tenemos acá en en estos gráficos. El Fondo Monetario Internacional brinda asesoramiento a los países para lograr estabilidad económica, evitar crisis financiera y mejorar niveles de vida. ¿Qué significa eso? Yo te asesoro a que tú, de alguna manera, puedas superar la situación que estés pasando. ¿Sí? Yo te doy un plan de acción, yo te doy lineamientos que en el corto, mediano o largo plazo van a permitir que tú superes la situación.
¿sí? Te doy ciertas condiciones. Yo te presto el dinero, pero te enseño a cómo utilizarlo. Te enseño o te pongo las reglas para que tú lo utilices, ¿sí? Para que tú lo utilices. Por eso muchas veces cuando pedimos dinero a estas instituciones tenemos ciertas obligaciones que cumplir. Ok, yo no me puedo endeudar más de este porcentaje o yo no puedo hacer inversiones porque si hago inversiones ya no puedo pagar, ¿sí? Y eso generaría más problemas a los que yo tengo, ¿sí? Hay ciertas condiciones. Y el fondo brinda apoyo financiero. Yo te doy, yo te doy dinero, pero también te ayudo a que tú mejores tu situación económica. Te doy ciertos lineamientos de acción y tú de alguna manera tienes el compromiso de cumplirlo, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, vamos con el siguiente punto. Ya hemos hablado cuándo se ha creado el Banco Mundial, ya hemos hablado que también es una instancia que depende de la ONU, ya hemos hablado que producto de Bretton Woods se crea esta institución. Inicialmente sirvió para qué? Luego de todo el problema causado por la Segunda Guerra Mundial, pues toda la parte de Europa y parte de Asia quedó devastada. Muchos países como Alemania, como Francia, Italia, etc., quedaron prácticamente en ruinas. Entonces se necesitaba dinero para reconstruir, dinero para generar trabajo, dinero para construir nuevas empresas o formar nuevas empresas y reconstruir todas las ciudades que se habían destruido. Esas economías no tenían dinero. Dentro de los países aliados o las potencias mundiales estaba Estados Unidos, pues que encabezaba todo esto. Entonces, disculpe, entonces, este país generó pues la formación desde el Banco Mundial. El Banco Mundial, ¿con qué recursos se generó? ¿Con qué recursos empezó? Con los aportes principalmente de Estados Unidos. Posteriormente, ¿cómo está funcionando esta institución? Gracias a los préstamos y los intereses que se dan a los diferentes países que pertenecen a esta institución, ¿sí? Entonces, tenía como, como dinero, sirvió para la reconstrucción de los países que habían sido afectados por el tema de la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo te presto, tú me devuelves con un cierto tasa de interés preferencial, ¿verdad? Luego, posteriormente, luego de cumplir esa función, esa misión, ese objetivo, pues se supone que esta institución iba a quedar desfasada o iba a darse de baja, pero se ha alargado en el tiempo. Y en la actualidad tenemos estos tres objetivos como bases del funcionamiento del Banco Mundial. Reducir la pobreza, generar prosperidad compartida, promover el desarrollo sostenido. Son los tres objetivos. Es decir, cuando yo, país miembro del Banco Mundial, necesito dinero, ese dinero tiene que ir para cubrir estos tres objetivos. Por ejemplo, si hablamos de reducir pobreza, ¿qué acción del gobierno puede permitir reducir la pobreza? Por ejemplo, si hablamos de reducir pobreza, puede ser de repente hacer que la gente tenga mejores condiciones de vida. Por ejemplo, viviendas o tema de vivienda, por ejemplo, el tema de ciertos bonos dinerarios o ciertos subsidios, ¿sí? Si hablamos de prosperidad compartida, ok, yo voy a pedir dinero para alguna manera obras de infraestructura, para que esto llamado pistas, para que este llamado posta, para que esto llamado colegio, no solo sea de un solo grupo de población, sino sea para todos, ¿sí? Que la prosperidad, que las oportunidades sean para todos y promover el desarrollo sostenido. Cuando hablas de desarrollo sostenido, estamos hablando, la semana pasada lo hablamos, ¿se acuerdan? Desarrollo sostenido o sustentable. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres componentes así, que se necesitaban? ¿Se acuerdan cuáles eran las tres componentes que se necesitaba? Lo social, lo económico y ¿cuál era el otro? Lo ecológico. Entonces, promover el desarrollo sostenido. Ok, ver temas de productividad, mejorar la capacidad instalada de las empresas, ayudar a la formación de capital fijo de las empresas, que utilicen mano de obra intensiva, es decir,
que generen empleo y a la vez, de alguna manera, sean respetuosos con el medio ambiente. Ejemplos, ejemplos. Acá tenemos algunos ejemplos que podemos poner. Dinero que sirva para los programas de salud, por ejemplo, la campaña de vacunación. El próximo año sí o sí vamos a revacunarnos nuevamente. Entonces puedo pedir dinero para de alguna manera la compra de las vacunas que me ayuden a generar la segunda vacunación de la población. Sí, porque ya el tema de la inmunidad ya caducó o ya se limitó a 6 meses nomás, ¿verdad? Por ejemplo, programas que tengan que ver con el uso de combustibles biodegradables que eviten la contaminación del medio ambiente, tratamiento de aguas servidas, tratamiento de los humos de las diferentes empresas. Por ejemplo, hablamos de nivel de productividad, inversión, subvenciones a las pequeñas y medianas empresas para que mejoren su capacidad instalada, para que puedan producir mejor, para que puedan adquirir tecnología, para que puedan innovar. Por ejemplo, si hablamos del tema alimentario, mejorar, por ejemplo, mejorar el abastecimiento en los mercados de la capital, construir nuevos mercados, mejorar el transporte de los alimentos desde el campo de cultivo hacia el tema de hacia, por ejemplo, los mercados, al mercado mayoristas o minoristas, ¿sí? Hasta los mercados mayoristas o minoristas. Antes que me olvide, les voy a dejar dos enlaces, ¿sí? Para que complementen más la información. El primer enlace tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Les estoy dando el enlace de la misma página, por favor, ¿sí? Hay bastante información. Céntrense en lo que tienen en la separata, por favor. No se me vayan a otras cosas. Céntrense en lo que tienen en la separata. Y luego vamos con el enlace del Banco Mundial, ¿sí? Vamos con el enlace del Banco Mundial. También es el mismo enlace de la propia institución, ¿sí? Entonces, por favor, para que complementen un poquito más la información. Entonces, último ejemplo. Si yo digo que me falta me falta dinero para cubrir las compras de las instituciones públicas del periodo 2021, ¿dónde puedo obtener financiamiento? ¿En el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué me dirían ustedes, chicos? Vamos, ¿Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional? Ya para ir al siguiente tema. ¿Qué dirían? ¿Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional? Este año hay un grupo de compras que se necesita hacer para diferentes instituciones públicas, llámese OMPE, llámese RENIET, llámese ministerios, se necesita pues comprar bienes y servicios, pero no tengo dinero y yo quiero de alguna manera tener ese dinero. ¿Dónde acudo? ¿Al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial? ¿Qué me dicen ustedes? Ah, mira, ahorita estamos 31, ¿verdad? Ya estamos 31 conectados, estamos mejor. ¿Qué diría Mil, Guido, Alejandro, Fabiana, Lady, Andrea? ¿Qué dirían? ¿A cuál institución acudo? ¿Banco Mundial? No, acudo al Fondo Monetario Internacional. Voy a comprar bienes y servicios, voy a proveer, tengo un déficit dentro del presupuesto general de la República. Fondo Monetario Internacional. Pero si yo digo, ok, yo quiero de alguna manera capacitar a los agricultores de las zonas andinas para que mejoren la producción de la papa, para que mejoren la producción de la papa. Entonces necesito hacer una campaña pues a nivel nacional, en toda la sierra principalmente, donde obtendría recursos. ¿De qué institución obtendría recursos? Banco Mundial. Banco Mundial, ¿sí? Banco Mundial. Por favor, tengan en cuenta eso. Por eso me estoy deteniendo acá para hacer ejemplos, ¿sí? Por eso me estoy deteniendo acá para hacer ejemplos, ¿sí? Por eso me estoy deteniendo acá para hacer ejemplos. Si yo, de alguna manera, ustedes tienen que ejemplificar para de alguna manera saber por dónde va la cosa. Quiero pagar la deuda pública
Total, me falta dinero. ¿Dónde acudo? ¿Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial? Fondo Monetario Internacional. Muy bien, chicos. Listo. Así, por favor, háganse ejemplos. Entonces, conclusión. La semana pasada, en su separata, tenían estos 16 objetivos, ¿verdad? Del desarrollo sostenible. Si hablamos de algunos de ellos, si yo quiero solucionar alguno de ellos, ¿de dónde podría obtener financiamiento? ¿Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional? Y acá lo pongo más grandecito, ¿sí? Acá lo pongo más grandecito. ¿Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional? Acá está. Vamos, chicos. ¿Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional? Banco Mundial. Muy bien. Banco Mundial. Excelente. Entonces, ya acá está masticadito, ¿verdad? Si hablamos de alguno de ellos, si hablamos, por ejemplo, de, oye, hay un déficit de vivienda, entonces necesitamos como gobierno, voy a de alguna manera construir más viviendas para la población en diferentes lugares del país, pero necesito, pues, money. Entonces, de alguna manera, eso tiene que ver con el desarrollo económico, sí. Tiene que ver un poco con el desarrollo sostenible que se está buscando, sí. Entonces, ¿dónde puedo adquirir eso que necesito? En el Banco Mundial. Muy bien, chicos. Entonces, continuemos. Vamos con la integración económica. Sí, ahí tenemos una definición. ¿Qué es la integración económica? Es el proceso paulatino de eliminar barreras que separan a las economías de los países o regiones en el mundo. Muy en cuenta esto, proceso paulatino, ¿sí? Proceso paulatino. ¿Qué significa? Que con el tiempo se va formando, se va consolidando. Yo puedo firmar un acuerdo con un país llamado Colombia y como objetivo pongo en ese acuerdo, vamos a hacer un mercado común. La pregunta es, al día siguiente de firmar el acuerdo, ¿ya somos mercado común? La respuesta es no. Por eso se dice, es un proceso paulatino que quizás me pueda llevar 5, 10, 15, 20 o 30 años. Depende de los países y cómo de alguna manera trabajen para lograr eso que están buscando como objetivo. O otra figura, puedo tener intercambios con Colombia y hago un acuerdo de integración. Y empezamos con lo básico. Lo básico es acuerdo de preferencias arancelarias. Estamos 5 o 10 años con eso y decidimos avanzar un peldaño más. Y salimos de eso y firmamos un TLC. Y así sucesivamente. Entonces, es un proceso paulatino en el cual se busca eh, integrar las economías, eliminar las barreras. ¿Y cuáles son esas barreras? Barreras arancelarias. El tema arancelario ya lo hemos visto, ¿verdad? Es decir, el cobro que hace una economía para que ingrese algo de otro país a las fronteras nacionales, ¿verdad? Y adicionalmente hay otro tipo de barrera, barreras no arancelarias o llamadas también barreras para arancelarias. ¿Cuáles son esas? Ejemplo, cuotas de ingreso. Ok, tú cada mes puedes ingresar 1.000 toneladas, nada más. Cotas fitosanitarias. Ok, te pido un registro de salubridad, te pido registros de certificados de origen, te pido registros de alguna manera de buenas prácticas profesionales o buenas prácticas de tratamiento del medio ambiente. Trámites administrativos, trámites aduaneros, ¿sí? Todos esos son barreras que de alguna manera dificultan que ingresen, haya una libre circulación de bienes y servicios y en general de las economías, ¿sí? Entonces tenemos eso ahí. Hay razones que permiten, facilitan o promueven el tema de la integración. Sí, hay razones, ¿sí? Hay razones económicas y políticas. Vamos a las económicas. De acuerdo a su separata, vamos a seguir lo que dice la separata, las razones económicas, la primera es ampliar mercados. Si yo como Perú
firmo un TLC con China, ¿qué significa eso? Yo como país no solo estoy viendo el mercado interno, sino también estoy hablando del mercado externo. Ya no solo estamos hablando de 34 millones de peruanos, estamos hablando de más de 1.000 millones de chinitos, hambrientos y con ganas de comer un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de cosas. Entonces, estamos hablando pues de que se va a ampliar el mercado. Si yo soy una empresa agroexportadora, pues mi producto puede llegar a China. Estamos hablando de un mercado inmenso, pues, ¿sí? Inmenso. Igual, China va a ver a nosotros como una oportunidad. Acuérdense, China genera constantemente excedentes económicos, constantemente genera excedentes de producción. ¿Y qué tiene que hacer con esos excedentes de producción? Buscar constantemente mercados donde vender. Y si yo le facilito las condiciones a través de un acuerdo comercial, a través de un TLC, vamos a tener harto producto chino acá y también algunos productos peruanos por allá. Otra razón económica viene a ser la producción a escala. Pues una cosa es producir uno por día y otra cosa es producir 1.000, 1 millón por día. Cuando yo produzco en masa, en volumen, ¿qué pasa con los costos de producción? Se reducen. Los costos unitarios de producción se reducen. Y si el costo de mi producto se reduce, yo voy a tener una ventaja competitiva, ¿verdad? Porque esa reducción me va a permitir tener precios bajos y adicionalmente poder generar, darle valor agregado a mi producto, ¿verdad? Y que sea vendible, pues que la gente, que los consumidores quieran comprar mi producto, no solo acá, sino en cualquier lado del mundo, ¿sí? En cualquier lado del mundo. Luego tenemos razones políticas, pues, de acuerdo a su separata, dice así, poner fin a los conflictos entre países y culturas. Vamos un poquito con historia del Perú. Hace unos años atrás tuvimos un conflicto con un país del sur, ¿verdad? Con Chile. El conflicto del triángulo marítimo, que era triángulo, rectángulo, cuadrado, círculo, la cosa que Chile no quería nada, ¿verdad? Nos fuimos al Tribunal de La Haya, al final no nos dieron toda la razón, pero nos dieron mayoritariamente la razón, ¿verdad? Recuperamos una parte de nuestro mar y a la larga, pues, también nos benefició. ¿Qué decían de este Chile? ¿Qué decía el Congreso de este Chile? Pues decían que ese acuerdo, esa decisión de La Haya no era vinculante, es decir, era una opinión solamente, ¿verdad? No tenía que ser acatada por ningún país, que nos iban a invadir, que la chirimoya era chilena, que el pisco era chileno, que el suspiro era chileno, todo era chileno, ¿verdad? A la larga, se quedaron callados, pero ese mismo año firmamos un TLC con Chile. Business son business, en pocas palabras, ¿verdad? Tenemos un TLC con China. ¿Y qué pasó con Ecuador? A ver, la historia del Perú. ¿Qué pasó con Ecuador? ¿Cómo se llamó ese conflicto? A ver, chicos, ¿cómo se llamó ese conflicto que tuvimos con Ecuador? ¿Cómo se llamó ese conflicto? Vamos, Rodrigo, vamos, Stephanie. ¿Cómo se llamó ese conflicto? No sé, el CENEPA, pues sí, hay durante el gobierno de Alberto Fujimori, pues tuvimos un conflicto que al final de cuentas no se sabe quién ganó, ganó Perú, ganó Ecuador, medio confuso la cosa. Pero, en resumen, un día tuvimos al presidente peruano y al presidente ecuatoriano en la selva, estrechándose la mano y diciendo, se acabó este tema. Y al final firmamos un acuerdo de integración que tiene que ver con una zona franca en la zona del CENEPA, donde hay preferencias arancelarias para los productos de la zona. Y se acabó. ¿Sí? Entonces, sí, pues muchos acuerdos de integración cierran o zanjan temas limítrofes, temas políticos o conflictos pues de varias décadas, ¿verdad? Ahí tenemos eso de ahí. Sí, sigamos. Vamos con la importancia de esto llamado integración económica. Primero, aprovechamiento de las economías de escala. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué los productos de China son tan baratos? No hay competencia a nivel mundial. Porque China no produce, pues, 100, 200, produce miles de millones.
Entonces, imagínense los costos unitarios de esos productos. Y bueno, pues también está el tema de las ayudas que da el gobierno, pues ya ese es otro tema para conversar. Pero miren, pues, miren ese tema, pues. Entonces, muy importante las economías de escala. A mayor producción, menores costos, mejores precios para negociar en el mercado internacional. Aumento de las expectativas. Si yo firmo un TLC con China y tú eres un agroexportador que vendes productos, no sé, productos como espárragos procesados, a ti te interesaría ver qué condiciones tiene ese TLC con China, saber que hay 3.000 chinitos con hambre y que comen todo, ¿verdad? Hasta insectos, puta, que comen todo, murciélagos, insectos, todo lo que se mueva comen en China, ¿verdad? A ti te interesaría saber si tu producto va a ingresar. Es verdad, pues no comentó, no han visto, comen grillos, comen arañas, comen insectos, ya que comen de todo, comen murciélagos, todo, cuidado. ¿No te interesaría, no te interesaría saber si tú como exportador puedes exportar tu producto llamado espárrago procesado a China con cero de arancel? Definitivamente. Imagínense todos los chinitos cuando se enteraron que Perú iba a firmar un TLC con China. Vieron el acuerdo y vieron si su producto estaba o no estaba en la lista, pues. Y si estaba en la lista, pues obviamente, ya que bienvenido el Perú para poder exportar su producto, pues como en todo lo que se mueve así. Fomento del desarrollo técnico. Esto es muy importante, chicos. Los acuerdos de integración son importantes para mejorar las economías de los países involucrados, pero hay algo muy importante. No te tienes que quedar mirando lo que pasa. Tienes que crecer, desarrollarte, tecnificarte, ¿sí? Y mejorar tus procesos de producción. ¿Por qué? Imagínense, vamos a firmar un TLC con China, el cual está firmado, y tú eres un productor de gamarra, y tú dices, ah, qué bien, va a entrar textiles de China y tú te quedas mirando y esperando a que pase lo que va a pasar. La pregunta es, si tú haces eso, ¿qué pasaría con tu producción? ¿Qué pasaría con la producción nacional de textiles? ¿Qué creen ustedes? Si yo solo miro y no me tecnifico, no mejoro, no genero valor agregado, no genero contratos futuros con ese país, ¿qué pasaría? Lo que dice Rodrigo, me comen vivo, pierdo. Entonces tengo que tecnificarme. Indirectamente por ahí has dado la respuesta, pero para otra cosa, pero también sirve para esto. Me comen vivo. Por eso, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Por eso, Rodrigo se compraría ya no un polo de Gamarra, sino un polo made in China, pues. Pasaría eso, ¿sí? Pasaría eso. Liberación de las barreras comerciales es muy importante, pues, ¿sí? Yo necesito que mi producto, mi servicio, los factores se muevan entre economías para generar esos flujos monetarios y dinerarios que son importantes a mí como país, pues. Entonces, definitivamente, un acuerdo de integración va a mejorar, va a reducir, va a eliminar esas barreras y permite el crecimiento sostenido. ¿Qué significa crecimiento? Aumentar el PBI, pues. Si yo ahora tengo que alimentar a más de 1.000 chinitos, voy a producir más, voy a sembrar más, va a haber más áreas cultivadas de espárrago, va a haber más espárrago procesado, va a haber más espárragos embotellado y con sus diferentes variaciones que voy a vender a un país llamado China. Entonces el PBI va a crecer. Y estoy dando un ejemplo de un sector nomás. Imaginémonos todos los sectores que podrían estar involucrados, ¿sí? ¿Y por qué sostenido? Porque yo al firmar un acuerdo de integración con un país, ya pongo las condiciones de juego. ¿Qué significa eso? Imaginémonos que yo exporto espárragos a Chile, a China, ejemplo, y no hay ningún tratado de integración. Y siempre China me cobra 5% por ingresar el espárrago al país, a China. Y sigo exportando espárragos. Y este mes pasó lo que no quería. Ahora me cobran 10%. ¿Eso es legal? Sí. ¿Lo puede hacer sin ningún problema el país llamado China? Sí.
Pero si yo hubiera firmado un acuerdo de integración, por ejemplo, un TLC, en escrito hubiéramos puesto ambos países y China hubiera puesto que el espárrago que ingrese a China, arancel cero, por ejemplo. Y eso se respeta. Entonces yo puedo proyectar mis ganancias, proyectar la producción. Eso se llama crecimiento sostenido en el tiempo. A diferencia de hacer intercambios, pero no tener ningún acuerdo. ¿Sí? Listo, chicos, continuemos. Las etapas de integración. Zona de preferencia. ¿Sí? Vamos con cada una de ellas. Zona de preferencia. ¿Qué significa zona de preferencia? Es la etapa, es el acuerdo de etapa de integración más básico. ¿Sí? Escuchen, por favor. Es un acuerdo entre dos o más países. ¿Qué se busca acá? Reducir, no eliminar, reducir los aranceles y los para-aranceles. Reducir, tener un trato preferencial, que mis productos tengan un trato preferencial sobre otro país. ¿Sí? Imaginémonos, yo firmo un acuerdo preferencial con Chile, ¿sí? Estamos poniendo. Antes, mi producto cobraban 5, digamos, 5% de arancel. Al firmar ese acuerdo, mi producto va a tener un trato preferencial. Ya no te cobro 5, sino te cobro 2% de arancel. Y a los demás países que venden lo mismo, les cobro 5, pues. A mí, por tener un acuerdo preferencial, ese país me va a cobrar solo a mí 2%. Y de repente también me reduce los trámites burocráticos, los trámites aduaneros. Ya no hago 5 papeles, sino en un solo formato ingreso la mercadería. ¿Sí? Eso viene a ser acuerdo o zona preferente. ¿Sí? Acá hablamos de los intercambios de los tangibles, de los bienes. ¿Sí? Acá hablamos de intercambios de bienes. Es la integración más débil. Les voy a poner un enlace de un acuerdo que tiene que ver con esto, ¿sí? Por ejemplo, a ver, acá está. Léanlo así de manera general, por favor, ¿sí? No ingresen mucho a la información porque si no se va. Ay, disculpe, no es este. No es ese. He puesto disculpe. Vamos, espérate. Uy, uy, ¿qué he puesto acá? Vamos, a ver. Este acá. Copiar, disculpen, les he puesto el enlace del aula, el aula anterior. Ya, ¿sí? Este de acá. Ese es el acuerdo de integración que tenemos con Reino Unido, ¿sí? Tenemos determinados preferencias con determinados lista de productos. No hay un TLC, sino hay un acuerdo preferencial con el Reino Unido. Entren, vean un poquito, busquen un poquito la información, ¿sí? Luego tenemos la zona de libre comercio, ¿sí? La zona de libre comercio. Acá hablamos de los TLCs, ¿sí? O el área de libre comercio. Dos o más países que buscan un acuerdo de integración. Ese acuerdo de integración que contiene ese acuerdo de integración contiene básicamente las condiciones para eliminar barreras de todo tipo. Ya no busco reducir, sino que busco eliminar barreras arancelarias y parancelarias. Ok, si antes mi producto ingresaba a Chile, por ejemplo, con 5% de arancel y con la zona preferencial, con el acuerdo preferencial a 2%, ahora hago que mi producto ingrese con arancel cero. ¿Sí? Con arancel cero. Y de repente el tema administrativo, el tema aduanero se reduce ya no 3 días, sino a un día. ¡Pum! De frente ingresa más rápido, más directo, ¿sí? Eso viene a ser una zona de libre comercio, ¿sí? Se busca en este caso la libre movilidad de lo que son las mercancías, y también los servicios, ¿verdad? De lo que son las mercancías y los servicios, bienes y servicios. Si queremos decirlo de otra manera, los productos. ¿Sí? Entonces, el comercio entre nosotros ya está definido. El comercio, el arancel interno entre nosotros ya está definido. ¿Qué se busca? Que este arancel sea cero, ¿sí? Que haya un tránsito fluido, ¿sí? Listo. Lo demás todavía no se ha negociado. Vamos con la unión aduanera. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos para la zona de libre comercio TLC con Estados Unidos, TLC con China, TLC con Australia, ¿sí? Dentro de las cosas que tenemos. Luego viene la unión aduanera.
¿sí? Seguimos con el mismo ejemplo. Nosotros como países hacemos intercambios de bienes y servicios. Ya tenemos el arancel que se está tratando de que sea cero. Pero nosotros como países independientes compramos a terceros diferentes productos, compramos a terceros diferentes productos. Por ejemplo, Perú y Chile compran, no sé, tomates, tomates, o compran tomates a, a Ecuador, ¿sí? Pero de repente yo Perú le cobro a Ecuador por venderme tomates 5% de arancel y yo Chile le cobro 3% de arancel. ¿Por dónde ingresaría el tomate ecuatoriano a este bloque de integración? Por Chile, y una vez en Chile ingresa 0% de arancel a Perú. Esa es una deficiencia de este bloque de acá, del TLC. Entonces, para cerrar esa deficiencia, en la unión aduanera, ¿qué establecemos los países del bloque? Un mismo arancel externo. ¿Qué significa eso? Que si Ecuador quiere vendernos un producto llamado tomate, Chile y Perú vamos a cobrar lo mismo. Ok, tú Ecuador, yo Perú puedo comprarle tomates a Ecuador. Yo Chile puedo comprarle tomates a Ecuador. O plátanos, ya, plátanos. Puedo comprarle plátanos a Ecuador. Ambos países pueden comprar plátanos. Pero ambos países se unen y dicen, vamos a cobrar lo mismo. Perú cobra como tasa de arancel 5% y Chile cobra como tasa de arancel a los plátanos ecuatorianos 5%. Es decir, no solo nos hemos puesto de acuerdo en el arancel interno, que es cero, sino también en cuánto vamos a cobrar a los que no son del bloque por ingresar productos al bloque. Vamos a cobrar lo mismo, 5%. Eso se llama la unión aduanera y eso se llama arancel externo común, ¿verdad? Arancel externo común. Entonces acá tenemos eso de acá. Arancel externo común para bienes y servicios. Y sigamos en el siguiente. El mercado común. Es todo lo anterior, sí, es todo lo anterior, pero ¿qué se añade acá? La libre circulación de factores productivos, ¿sí? Libre circulación de factores productivos. Entonces, ¿qué es un factor productivo? Mencionemos los factores productivos. Mano de obra, el capital fijo, el dinero, ¿verdad? El dinero, la inversión, el capital financiero, la tecnología. Entonces, si hay una libre circulación de factores, yo, empresa peruana, puedo invertir libremente en otro país llamado Colombia y este país llamado Colombia me va a dar las facilidades del caso para poder meter mi dinero y poder crear empresas. Si yo voy a trabajar a un país llamado Colombia, voy a tener los mismos derechos laborales y los mismos beneficios que si fuera yo un colombiano, ¿verdad? Eso sería mercado común, ¿sí? Y definitivamente va a incentivar la inversión, va a incentivar el movimiento de tecnología, mano de obra, capital fijo, bienes y servicios. Si no entienden algo, por favor, pregunten, chicos, ¿sí? Pregunten. Estoy de alguna manera desarrollando lo poco que tienen en cada concepto para que les ayude, ¿sí? Cuando hablamos de unión económica, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de lo anterior, ¿sí? Estamos hablando de todo lo anterior. Pero ¿qué le sumo acá? Le sumo acá que los países miembros de ese bloque asumen una misma política económica, fiscal, disculpa, una misma política fiscal y monetaria. Por ejemplo, cuando hablamos de unión económica, estamos hablando un ejemplo de la Unión Europea. La Unión Europea maneja una misma moneda, el euro. Tiene un solo banco monetario, un solo banco de la Unión Europea, es decir, un solo banco que emite dinero para los y ese dinero se va a los 27 países que conforman este bloque. Esta institución supranacional emite ciertas disposiciones que tratan de regular la masa monetaria, que tratan de mantener el valor del euro en el tiempo, que tratan de conservar lo que se llama la estabilidad y el peso que lo vimos en algún momento. Y todos los países miembros acatan sus disposiciones, ¿sí? Entonces, eso es la unión económica. Y la integración total, ¿qué vendría a ser? Un concepto que lo vamos a ver dentro de un rato, que sería la mundialización. Es decir,
somos países que formamos parte de un bloque y los países cedemos nuestra soberanía a una soberanía común para todos. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos son un grupo de estados. En algún momento todos los estados funcionaban de manera separada, en que en algún momento tenías a estados que se habían unido en el norte y el sur. ¿Y qué pasó después? Todos los estados asumieron una misma dirección y se creó pues Estados Unidos, que es la sumatoria de todos los estados que conforman este país. Un mismo gobierno político, un mismo gobierno central que dirige los destinos de todos los países o de todos los estados de alguna manera involucrados, ¿sí? Entonces eso vendría a ser la integración total. Políticas comunes en el tema de salud, en el tema laboral, en el tema educación, para todos, de manera igualitaria. Se maneja una misma moneda, hay un solo Banco Central, hay un solo Congreso, hay un solo presidente, hay un solo gestión política para todos los involucrados dentro de este grupo de integración. ¿Sí? Listo, continuemos chicos. Vamos, nos quedan 10 minutos. Consejo cuando hablamos de los acuerdos, 100% memoria. No hay ninguna ayuda que se les pueda dar, 100% memoria. ¿Por qué? Hay fechas de creación, hay fechas de funcionamiento, hay fechas de creación de la parte institucional de estos acuerdos de integración. Hay países firmantes, hay países asociados, hay países que están en adhesión, hay países que tienen derecho voz y voto. ¿Sí? Por favor, tengan en cuenta todo eso, ¿sí? Tengan en cuenta todo eso, porque eso se puede preguntar, pues, ¿sí? Hay países que pertenecen a un solo bloque, hay países que pertenecen a varios bloques, ¿sí? Entonces vamos con esto. La Unión Europea empieza en 1957 con el Tratado de Roma, actualmente hay 27 países miembros, esta es la bandera, y si se dan cuenta, ¿cuál es su objetivo? Integración total, económica y monetaria. Su objetivo lo dice. Entonces, a lo largo de cuántos años este bloque ha tardado en ser Unión Económica y Monetaria. Miren, a lo largo de cuántos años. Esto de la Unión Europea, ¿qué tendrá? Tendrá 10, tendrá 20 años, 15 a 20 años, no tiene más. Imagínense todo el tiempo que, por eso se dice que es paulatino en el tiempo. Depende es el único acuerdo de integración que ha logrado sus objetivos. Los demás están en vías de lograr, en proceso de lograr lo que establecen sus objetivos. Tenemos el NAFTA o la definición en inglés, firmado en 1992. Estos son los países miembros y estos son los objetivos. Si leen los objetivos, ¿qué busca esto? Ser un TLC, pues eliminar los obstáculos al comercio. ¿De qué estamos hablando? De ser un TLC, pues, o de ser un TLC. Pero, y vamos a la historia, y recordamos a nuestro amigo Donald Trump, pateó el tablero de esto y lo cambió. Sigue teniendo los mismos objetivos y algunas cosas diferentes, ¿verdad? Sigue teniendo los mismos objetivos, por eso mantenemos los mismos objetivos. Este nuevo acuerdo, que es la creación del TMEC o el NAFTA 2.0, que por ahí lo pueden ver googleándolo, fue firmado el 30 del 11 del 2018 y entró en vigencia el año pasado, en esta fecha, ¿sí? Entró en vigencia el año pasado en esta fecha. Luego tengo la Comunidad Andina de Naciones. ¿Dónde está la sede? Acá está en Perú, está en Lima, está en San Isidro, ¿sí? Empieza con el Acuerdo de Cartagena, que es en Colombia, en 1969. Estos son los países involucrados, ¿sí? Estos son los países que actualmente están. Acuérdense que en algún momento entraron 2 países y después salieron 2 países. ¿Y qué es lo que buscan los acuerdos? ¿Sí? ¿Qué es lo que buscan los acuerdos? Si ustedes ven un poquito ahí, el acuerdo busca generar de alguna manera un mercado común. Eso es lo que se busca, ¿sí? Eso es lo que me hablan de empleo, me hablan de nivel de vida, me hablan de desarrollo, etc. Básicamente queremos lograr mercado común, ¿sí? Eso es lo que se busca, esto de acá. Luego tenemos el mercado común. Tratado de Asunción 1991. Estos son los países firmantes, son los países, pero hay países que están también asociados, acuérdense, también que están a países asociados. Revisen eso de ahí. ¿Qué es lo que busca acá?
libre circulación de bienes y servicios y factores de producción. Lo dice claro, convertirnos en un mercado común. Todavía no se ha convertido en un mercado común, están en proceso, ¿sí? Están en proceso. Luego tenemos la Alianza del Pacífico. Hay un acuerdo marco en 2012, ¿sí? Que en 2012 firmado, ¿sí? Entre Chile, Colombia, México y Perú. ¿Cuáles son los objetivos? Avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Es decir, la Alianza del Pacífico, que es un acuerdo abierto, ¿sí? Abierto, no vinculante, es abierto, es decir, no hay nada firmado, nosotros por propia voluntad nos sentamos y acordamos y por propia voluntad decidimos si implantamos ese acuerdo en nuestros países, sí o no. Ese es un acuerdo abierto, es un acuerdo regional. ¿Qué es lo que busca la Alianza del Pacífico? Ser un mercado común. Y la Alianza Bolivariana, pues, ¿sí? La Alianza Bolivariana que, bueno, desde la muerte de Chávez y desde los lineamientos de Maduro, pues prácticamente ha quedado estancado. Pero ahí tenemos lo que es, ¿verdad? Lo que es los objetivos. Revisen los 12 países miembros. Si ustedes revisan un poquito los 12 países miembros, vamos a ver que esos países son países que tienen un régimen socialista o en algún momento ha tenido un régimen socialista. Pues sí, miren este objetivo nomás, pues con eso nomás ya entiendes todo, pues qué es lo que pasa por ahí. Pues. Luego tenemos el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEP. Canberra, en Australia, 1989. Estamos hablando de 21 países que principalmente son las economías más importantes del país. Asociación Económica Abierta. ¿Qué significa? Lo que dije hace un momento con la Alianza del Pacífico. Nosotros somos invitados a participar en las diferentes reuniones de manera voluntaria. Los acuerdos que se tomen son también de manera voluntaria, no vinculantes. Si los deseo, los llevo a mi país, los discuten y el país lo asume o no lo asume, ¿verdad? Eso significa. Hablamos de esos objetivos, desarrollar un comercio multilateral, barreras comerciales, crecimiento, desarrollo, acentuar ganancias, es decir, de alguna manera busca mejorar los intercambios entre los demás países. Si se dan cuenta, acá tenemos economías importantes como la de Japón, como de alguna manera la de Estados Unidos, ni qué decir la de China, ¿verdad? Ni qué decir la de China que por ahí está, que no la encuentres por ahí también. No, tenemos Japón, disculpen, Japón, tenemos de alguna manera el tema de Singapur, disculpen, Singapur, y tenemos el tema de con Singapur. Singapur está entre las principales economías a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, vamos con el siguiente, ¿sí? Vamos con estos tres términos que son básicamente la parte final. ¿Qué significa internacionalizar? Significa hacer operaciones fuera de las fronteras del país. Yo vendo mis productos a Bolivia. Internacionalización. Yo voy a abrir una filial nueva en Colombia. Internacionalización, ¿sí? Yo, de alguna manera, traigo un producto que he comprado de Estados Unidos. Internacionalización. Esa empresa está vendiendo a alguien que está en Perú. Globalización. ¿Qué significa la globalización? Significa los usos, costumbres, hábitos se vuelven comunes en todos lados del mundo. Por ejemplo, el uso de zapatillas es acá, como en Estados Unidos, como en China, como en algún país del África. La religión católica en algún momento surgió en Asia y ahora en varios lugares del mundo es la religión que de alguna manera más se profesa. Eso significa la globalización. Cuando algo llamado hábito por el uso de un producto, de un servicio, se vuelve común en todos lados. El tema del Internet, ni qué decir, y la mundialización. Cuando los países se integran, se borran las barreras y se forma una nueva persona, una nueva institución, una nueva nación. Ahí tenemos, por ejemplo, en su momento lo que pasó con es la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas, o por ejemplo Estados Unidos, que tenemos esa figura de ahí, ¿sí? Listo. Y por último, pues les dejo su solucionario, chicos, ¿sí? Les dejo su solucionario, acá están las respuestas. Esto en su solucionario está como alternativa A, debe decir B de bueno, ¿sí? Esa la estoy corrigiendo, por favor. Está como A, pero debe decir B
de bueno. Listo, chicos, con esto hemos acabado así rapidito todo lo que nos toca el día de hoy. Nos estamos despidiendo, ¿sí? Nos estamos despidiendo. Antes que me acabe un ratito, a ver, un ratito, me faltó algo, creo, un ratito. Sí, ahorita acabo. Ok, listo. Entonces nos estamos viendo la siguiente clase. Que les vaya muy bien. Bendiciones. Hasta luego.